El día de hoy nos encontramos en la Dirección de Fiscalización y Aplicación de Incentivos con Ricardo Machuca Breña y él amablemente nos va a explicar cuáles serían el ámbito de aplicación de la fiscalización ambiental que es competencia de esta dirección. Bueno, en primer lugar, agradecer esta oportunidad a IDLAS. De hecho, no es la primera vez que tenemos este tipo de entrevistas. Agradecerles. En segundo lugar, también aprovechar este espacio para agradecer a todo el equipo OEFA y especialmente el equipo de la Dirección de Fiscalización por el arduo trabajo que desempeñan en esta búsqueda de lograr un equilibrio entre la inversión privada y la protección del medio ambiente. Y entrando puntualmente a la respuesta, primero mencionar los sectores que se encuentran bajo el ámbito de competencia de OEFA, ¿no? Tenemos en energía y minas, hidrocarburos mayores, las petroleras, ¿no? Hidrocarburos menores, los grifos, las estaciones de servicio, también el sector electricidad, ¿no? En energía y minas. En lo que corresponde a actividades productivas, pesca, industria y recientemente transferida agricultura. Respecto a infraestructura y servicios, tenemos dos grupos por ahora: las consultoras ambientales, las que elaboran los estudios de impacto ambiental, y todas las empresas que realicen tratamiento a los residuos sólidos, ¿no? Respecto al ámbito de aplicación, también quería mencionar que hay todo un esfuerzo institucional por parte del OEFA para orientar todo nuestro trabajo a buscar el cumplimiento, ¿no? En esa búsqueda del cumplimiento, nosotros, como pueden ver en los letreros que tengo a mi atrás, buscamos una mejor manera de impartir justicia, ¿no? Una justicia que se basa principalmente en tres pilares, ¿no? La justicia en el procedimiento, la justicia retributiva y la justicia restaurativa. Procedimiento, ¿por qué? En la justicia procedimental, ¿por qué? Porque el administrado merece un tratamiento justo, respetuoso, ¿no? Un tratamiento en el que se le explique qué deseamos realmente de él, ¿no? En la justicia retributiva tenemos las multas, ¿no? Las multas deben de adecuarse a la gravedad del incumplimiento. Un incumplimiento menos grave, multa pequeña. Un incumplimiento muy grave, multa más grave, ¿no? Y respecto a la restaurativa, la justicia restaurativa, nosotros buscamos garantizar que se reviertan, ¿no? los efectos nocivos que pueda tener una conducta, una infracción ambiental, ¿no? Esto a través de las correctivas, ¿no? Y algo importante que queremos hacer énfasis este año, al igual que el año pasado, es incorporar la docencia, ¿no? Justo hace unos días leí una frase por ahí que no solamente debemos de educar la mente, sino educar el corazón. Y creo que debemos educar el corazón de las empresas, de las personas que están atrás de las empresas, para que internalicen la variable ambiental en el transcurso en el desarrollo de sus operaciones, ¿no? Y eso parte de explicar la trascendencia de los temas ambientales. Eso respecto a esta pregunta. Gracias. Cuéntenos, por favor, cuáles son las etapas del procedimiento sancionador ambiental, considerando la etapa impugnatoria y los plazos que corresponden a cada una, por favor. A ver, para explicar las etapas necesito explicar las instancias, ¿no? En el OEFA tenemos dos instancias. La primera instancia, conformada por un órgano instructor y el órgano decisor, y en la segunda instancia tenemos el Tribunal de Fiscalización Ambiental con este cuerpo colegiado de vocales, ¿no? Respecto a la primera instancia, el instructor tiene a su cargo dos etapas, ¿no? Iniciar el procedimiento y elaborar el informe final de instrucción, ¿sí? Finalmente el decisor tiene que sacar la resolución directoral. A ver, entre la resolución subdirectoral y el informe final de instrucción tenemos 20 días hábiles para que el administrado pueda presentar sus descargos. Entre el informe final de instrucción y la resolución directoral tenemos 10 días que pueden ser ampliados por 5 días más a requerimiento del administrado. Posteriormente a la emisión de la resolución directoral, el administrado puede interponer un recurso de reconsideración
en los 15 días hábiles siguientes, ¿no? También, si no, digamos, no está conforme con el resultado de esta reconsideración, podría apelar al Tribunal de Fiscalización Ambiental en los próximos 15 días de notificada nuestra respuesta, ¿no? El Tribunal de Fiscalización Ambiental tiene 30 días para resolver el recurso de apelación, ¿no? Acá quisiera también hacer énfasis en un tema importante, ¿no? Porque mucho se habla respecto a la judicialización de las multas, ¿no? Y digamos que eso no es tan cierto, porque para judicializar una multa, la empresa tiene que interponer una carta fianza. Y por lo tanto, al interponer una carta fianza, está perdiendo espalda financiera a la empresa. Entonces, como que no es muy conveniente. Entonces, creo que tenemos las herramientas como para, en el caso que se imponga una sanción, pues esta sea cobrada efectivamente como lo venimos haciendo, ¿no? Básicamente es eso para esta respuesta. Gracias. ¿Nos podría dar un ejemplo de cómo se articula el procedimiento de supervisión ambiental con la labor de fiscalización ambiental? A ver, nosotros en este macroproceso de fiscalización ambiental buscamos fomentar una alianza sinérgica entre todos los órganos de línea de esta organización. Tenemos la dirección de evaluación, la dirección de supervisión en los diferentes sectores y la dirección de fiscalización, ¿no? En esa línea, esa articulación, esa sinergia viene dada en la parte técnica, los ingenieros, en la parte legal y también en la parte económica, porque todo ese levantamiento de información que se hace en evaluación y supervisión tiene que alimentar el procedimiento sancionador que eventualmente podría culminar en una sanción, ¿no? Entonces, la dirección de supervisión lo que hace principalmente es proveer de insumos a este despacho para guiar el procedimiento sancionador. Por ejemplo, así como las bodegas tienen que sacar una licencia para funcionar, las empresas mineras, las petroleras, etcétera, deben de sacar una licencia para poder operar, ¿no? En esa licencia se contemplan compromisos, obligaciones de las empresas. Estos compromisos son los que OEFA verifica, ¿no? En campo, con la dirección de supervisión, y muchas veces también la dirección de evaluación alimenta a la dirección de supervisión en algunos casos puntuales, ¿no? Entonces, una vez que la dirección de supervisión va a visitar a una empresa, hace un checklist de todos estos compromisos y obligaciones que se contemplan en los estudios de impacto ambiental, ¿no? Luego vienen a campo, vienen al gabinete, y en gabinete elaboran un informe de supervisión, ¿no? En el que podría ser que recomiende el inicio del PAS, como que también ahí no más quede el caso, porque el administrado puede subsanar, ¿no? Como les comentaba, en este esfuerzo de buscar el cumplimiento, también se puede dar la subsanación voluntaria en el lapso de tiempo que se elabore el informe de supervisión, ¿no? Vamos a suponer que dentro de ese checklist la empresa no tuvo una planta de tratamiento, ¿no? Entonces se recomendará el inicio del procedimiento sancionador porque no tuvo la planta de tratamiento. Entonces nosotros aquí evaluamos el inicio del procedimiento sancionador, ¿no? Y guiamos este proceso, ¿no? Ahora, para nosotros no basta simplemente el hecho de que no tuvo la planta. Necesitamos saber qué planta fue, de qué tamaño es esa planta, por qué no funciona la planta, ¿no? Eso con la finalidad de graduar la sanción que eventualmente se imponga. Ahora, algo muy importante que nosotros estamos dando bastante énfasis, como les comentaba en un inicio, es la docencia, ¿verdad? El año pasado hemos hecho más de 20 talleres, hemos invitado más de 1000 empresas a participar dentro de nuestros talleres para explicarles el procedimiento sancionador y también el procedimiento de imposición de sanciones, ¿no? Por ejemplo, una empresa que no tiene la planta de tratamiento en el año 2016, pero ya la tiene en el 2018, por ejemplo, no deberíamos poner una sanción por todo el costo de la planta, simplemente por el costo postergado.
¿no? Y eso es lo que venimos haciendo actualmente. Y con eso promovemos también que la empresa cumpla, ¿no? Es decir, cumple y evita una sanción grande, implementando esta plan de dotamiento, por ejemplo, ¿no? Básicamente esa es la articulación que nos hace. Gracias. Respecto a la caducidad del procedimiento, ¿nos podría explicar cuáles son sus consecuencias del procedimiento administrativo sancionador? Y en todo caso, de ser negativas, ¿qué medidas se estarían tomando para poder evitarlas? A ver, nosotros tenemos dos controles dentro del procedimiento sancionador. Primero, la prescripción, y segundo, la caducidad. La prescripción es, coloquialmente, muere el caso, ¿no? Y eso en la dirección no pasa, ¿no? La prescripción no pasa. Luego tenemos una figura nueva, que es la caducidad, que se ha introducido en diciembre de 2017. Es una figura nueva y con un plazo bastante retador, ¿no? De 9 meses. Sobre todo en los casos muy complejos, eso se hace muy dificultoso, ¿no? Adicionalmente, tenemos la alta carga procesal, ¿no? Podríamos tener dos problemas que enfrentar. Uno, el alto volumen por la dinámica del trabajo, y la otra es los casos complejos, ¿no? Ahora, este periodo de caducidad de los 9 meses se contabiliza desde el inicio del procedimiento sancionador, pero incluso se sigue contando hasta cuando el administrado apela, ¿no? Y digamos, siendo estrictos en los plazos legales, tenemos 4 meses solamente en plazos de tiempos muertos, digamos, ¿no? De los plazos legales. Más aún, con el plazo que el TFA pueda demorarse en resolver, agreguémosles un tiempo más, ¿no? Entonces, digamos que esa es la problemática y es producto también del aprendizaje que viene esta dirección teniendo, ¿no? Ahora, respecto a los problemas que hemos tenido con la caducidad, pues son relativamente bajos, ¿no? Menos del 1% de todos los casos que hemos resuelto, ¿no? Mucho menos del 1%, han tenido este tema de la caducidad. La implicancia de la caducidad es volver a iniciar. Tenemos que volver a iniciar el procedimiento, ¿no? No es que el caso se archive, ¿no? Se archive para que quede ahí, no, se vuelve a iniciar el procedimiento, ¿no? Respecto a los controles, ¿no? En el muy corto plazo vamos a tener un sistema de alertas, ¿no? De hecho, yo soy un testigo, ¿no? En estos últimos 6 años que vengo trabajando en la institución, en que se está internalizando la cultura del dato. Se necesita la trazabilidad de la información, y en ese proceso de la trazabilidad, ¿no? Nosotros estamos gestionando ya en un par de semanas debemos tener un sistema de alertas a los analistas, a los jefes de equipo, a los subdirectores y al director respecto a los plazos, ¿no? Respecto a los plazos de los procedimientos. Gracias. Respecto en lo referente a la figura del tercero interesado en un procedimiento sancionador ambiental, ¿nos podría comentar cuál es la importancia y el aporte? A ver, un tercero interesado podría jugar un rol muy importante dentro de un procedimiento sancionador, ¿no? ¿Por qué? Porque podría aportar pruebas nuevas a los procedimientos sancionadores, como por ejemplo fotos, videos, incluso análisis de afectación a la salud, etc., ¿no? De hecho, ya hemos tenido experiencia respecto a la incorporación de terceros interesados, ¿no? Como por ejemplo el gobierno autónomo de la nación Huampis, ¿no? El IEDL e incluso su organización ITLAS, en casos como por ejemplo Imasi Morona, los casos de Barranca, ¿no? Adicionalmente, incluso el TFA, la empresa, cuestionó esta incorporación, pero el TFA nos ha dado la razón en la incorporación. Entonces, ¿podría ser muy interesante la participación de terceros? Sí, porque podrían aportar pruebas que de otro modo no podríamos conseguirlas, ¿no? Gracias. Sobre el principio de enfoque intercultural, ¿cómo se viene aplicando en los procedimientos sancionadores ambientales? A ver, esta pregunta habría que responder entre dos vertientes, ¿no? La primera, en términos generales, el OEFA, ¿no? El OEFA cuenta con un área de conflictos socioambientales. También las direcciones de supervisión y evaluación tienen dentro de sus profesionales personas que manejan, que dominan lenguas originarias nativas, incluso
La Dirección de Evaluación realiza talleres participativos en el ámbito de sus evaluaciones ambientales tempranas en otros idiomas diferentes al español, quechua, ¿no? Ese es por un lado. Respecto a los procedimientos sancionadores, nosotros desde hace un par de años venimos incorporando los casos que ameriten el análisis ecosistémico de los impactos ambientales producto de los incumplimientos. Y dentro de estos análisis ecosistémicos tenemos los servicios ecosistémicos, ¿no? Y los servicios ecosistémicos tienen un pilar respecto a los temas culturales, ¿no? Es decir, en los casos que ameriten, se hace un análisis de los servicios culturales que se estarían perdiendo por los impactos ambientales de una infracción, ¿no? Gracias. Cuéntenos, por favor, un caso exitoso de aplicación de medidas cautelares. A ver, respecto a las cautelares. Miren, nosotros en el OEFA tenemos un set de medidas administrativas que podemos aplicar dependiendo del caso, ¿no? Una de ellas son las medidas cautelares, ¿no? Pero sí quería detenerme en explicar estas medidas administrativas, que pueden ser aplicadas en las direcciones de supervisión y en la dirección de fiscalización. La dirección de supervisión puede aplicar dos medidas administrativas, los mandatos de carácter particular y las medidas preventivas. Nosotros podemos aplicar las medidas cautelares y las medidas correctivas. Pero digamos, la dirección de supervisión tiene el primer acercamiento con la empresa, ¿no? Va a campo y hace la supervisión. Entonces, nosotros desde hace ya un par de años hemos identificado que lo que debería corresponder ante un inminente peligro es la imposición de una medida preventiva. Y de hecho eso es lo que está pasando, ¿no? Ustedes pueden ver en las noticias que ante casos graves se impone una medida preventiva. El último caso más representativo es el del Callao, ¿no? Donde habían instalaciones clandestinas, informales, de tuberías que han sido recientemente por el OEFA clausuradas, ¿no? Sin necesidad que esto llegue al procedimiento sancionador, simplemente en campo. Ha sido una intervención bastante exitosa, creemos. Pero respecto a las medidas cautelares, nosotros, como les decía, desde 2 años para atrás, sí tenemos experiencias. Por ejemplo, en Chimbote, ¿no? Una empresa pesquera que estaba realizando vertimientos no autorizados, se cerró, se soldó la tubería del vertimiento para que se puedan incorporar a Proferrol, que es el conducto regular para tratar los efluentes, ¿no? Pero en conclusión, nosotros creemos que es mucho más oportuno, mucho más ágil, mucho más rápida la imposición de medidas preventivas, ¿no? Y que tienen como característica incluso que se podrían aplicar multas coercitivas ante el incumplimiento, ¿no?, de estas medidas. Por lo tanto, nosotros ya no estamos poniendo tantas medidas cautelares. ¿Por qué? Porque lo estamos cubriendo en términos de efectividad con las medidas preventivas. Ante algún problema con esta medida preventiva, medidas cautelares, tiene la facultad también de medidas correctivas, mencionaba. En todo caso, ¿nos podría comentar un caso exitoso de estas medidas correctivas? A ver, después de la medida preventiva vienen las coercitivas, ¿no? Las correctivas nosotros las dictamos al final del procedimiento sancionador, ¿no?, en la última resolución de la primera instancia. Y las correctivas son un caso especial dentro de este despacho, dentro de la dirección. Tenemos un equipo de personas dedicados a buscar el cumplimiento de las correctivas, ¿no? Nuestra tasa de cumplimiento es más del 90% de las medidas correctivas que imponemos, ¿no? Desde el 2018 a la fecha se han resuelto más de 700 expedientes, más de 1.300 medidas correctivas, con esa tasa de cumplimiento que le digo 90%, ¿no? Y en este proceso de cumplimiento, lo que nosotros estamos tratando de hacer es evitar cartas, ¿no?, cartas que van bien, ¿no? Lo que estamos haciendo nosotros es llamar al administrador, le pedimos información, ¿tiene alguna consulta? Sí, ¿respecto a qué? Le damos la solución inmediatamente para que el administrador tenga lo que tenga que hacer y buscamos el cumplimiento. De hecho, por expediente, 2 comunicaciones mínimo,
estamos teniendo. Es decir, si es que el administrado tiene la intención de cumplir, nosotros también debemos de buscar ese cumplimiento, ¿no? Más de 1.200 cartas, perdón, más de 1.200 comunicaciones entre cartas, llamadas, correos, ¿no? hemos realizado. Ahora, en términos de dinero, ¿no? Hemos valorizado las inversiones que las empresas han tenido que hacer para corregir, y esto supera los 12 millones de dólares, ¿no? 12 millones de dólares en corrección pura, no en multas, sino en corrección, ¿no? No tienes la planta, pon la planta. Hubo un impacto en el suelo, remedia el suelo, ¿no? No tienes las rejillas X para una planta, coloca las rejillas. No segregaste los residuos sólidos, segrega, etcétera, ¿no? Tenemos diversas variedades de infracciones. Ahora, respecto a algunos casos exitosos, ¿no? Han habido derrames de petróleo que han sido correctamente corregidos, ¿no? También derrames de relaves, ¿no? Volcaduras de camiones cisternas también, ¿no? Y digamos que un trabajo ya es la conclusión, pero también existen medidas correctivas grandes que están en trámite, ¿no? Por ejemplo, el techado de un almacén de concentrados mineros, ¿no? Ya están en plazo de cumplimiento, pero nosotros estamos haciendo seguimiento constante a que lo techen, ¿no? Luego, la creación de un sistema de contención para evitar justamente derrames de relaves, ¿no? También son inversiones significativas que nosotros estamos atrás para que el administrado logre el cumplimiento. Ahora, algo que nos queda claro es, por ejemplo, si el administrado no tuvo la planta de tratamiento y lo pone, en la próxima supervisión ya no habría el incumplimiento por la planta. De repente podría ser por el mantenimiento, por algún exceso, pero ya no por la planta porque la tiene, ¿no? Y nosotros buscamos eso, ¿no? Buscamos el cumplimiento, ¿no? Claro. En caso este administrado sea renuente a cumplir, ¿OEFA puede ejecutar directamente la medida? Sí, sí podría el OEFA, digamos, intervenir para lograr el cumplimiento de la medida, pero hasta la fecha no hemos tenido necesidad de recurrir a esas medidas, ¿no? Normalmente el OEFA, como por ejemplo el caso del Callao, ha tomado acción, pero en el marco de las medidas preventivas, no en el marco de las correctivas. Ok, muchas gracias. Para finalizar, ¿desearía dar algún mensaje para sus administrados Sí. que vean este video? Sí, miren, nosotros vivimos la promoción del cumplimiento y sabemos que está en el marco del programa País, incorporarnos a la OECD, a la OECD, y dentro de ese marco creemos que la promoción del cumplimiento es lo mejor. Entonces, yo sí les pediría que cualquier persona natural o jurídica puede tener errores, pero si esos errores son corregidos rápidamente, no van a tener problemas en la adecuación, ¿no? de las sanciones que se tienen que hacer, ¿no? Nosotros respondemos en la medida que el administrado también tenga un comportamiento rápido, ¿no? y oportuno. Muchas gracias.